Dios les bendiga, hermanos. Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este culto con la ayuda de nuestro Dios y vamos a orar con la ayuda de nuestro Dios. Les invito que estando en pie, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrando nuestros ojos y elevando nuestro corazón a Dios. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, para rogarte en esta hora, Señor, que tú vengas a estar con nosotros en este hermoso día, que tú seas en nuestra vida, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos sigas fortaleciendo y dando valor y fe para servirte, Dios, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro hermano, nuestro Padre, nuestro todo. Nuestra vida te pertenece desde el día que tú nos salvaste, Señor. Tómanos en tus manos y bendícenos a quienes te vamos a servir en este hermoso culto, tanto al músico, Señor, como al dirigente, como al predicador y a toda tu iglesia que alaba y glorifica tu nombre en sus hogares. Bendícenos pues, Dios, y bendice este culto desde su principio hasta su culminación. Te lo rogamos todo, Padre, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito para que de nuestros signarios cantemos el himno 132. Este himno dice: Jesús es mi Rey soberano y mi gozo es cantar su loor. Amén. Aleluya. Cantemos con gozo a la roca de nuestra salud, a nuestro bendito Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús
todos los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Aquel que un día perdonó nuestros pecados y salvó nuestra alma, y ahora tenemos esa esperanza de ir con Él al reino de los cielos. Por eso le cantamos con gozo y con alegría, y no hallamos cómo agradarlo a Él, no hallamos qué hacer para tenerlo contento, feliz, y queremos hacer esto y aquello y lo otro, y todo lo que hacemos, lo hacemos por gratitud, porque la gratitud es la que mueve al cristiano. Cuando hay gratitud, te deshaces por servir a ese Dios bueno que te da la vida, que te da el perdón, que te da el gozo, que te da la paz, la protección, el comer, el vestir, el calzar, tu trabajo, todo, tu familia, tu esposa, tus hijos. ¡Gloria al Señor! Vamos a entonar el himno 214 con la ayuda de nuestro Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Este himno dice: no hallo cómo agradar a Jesucristo. Gloria a Dios. Siempre debemos ser agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos llena de muchos favores y misericordias,
Vamos a recibir la palabra en esta hermosa tarde, noche, con la ayuda del Señor. Pero antes vamos a entonar el himno 319 que dice: marchemos con valor en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Cuántas veces el enemigo nos quiere atacar y nos quiere amedrentar, pero no, Cristo está con nosotros. Él es nuestro general, Él es nuestro capitán. Así es que vamos a entonar esta alabanza y recibimos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Cántalo conmigo y juntos démosle la gloria a nuestro Salvador. Amén. Marchemos con valor en los caminos del Señor, venciendo toda prueba con la espada de la fe, que Cristo es nuestro jefe, Él nos alienta con amor, llevar las nuevas a todo el mundo pecador. Y les dirás que el buen Jesús nuestros pecados ya quitó, y aunque murió en cruenta cruz en la muerte, ya venció. Empuña el estandarte y viviendo en santidad, lidiando hasta la muerte, galardón de Dios tendrás, diciendo a todo el mundo que Jesús es la verdad. No hay otro nombre que nos imparta santidad. Dice: y les dirás que el buen Jesús nuestros pecados ya quitó, y aunque murió en cruenta cruz en la muerte, ya venció. Ve lleno de poder, de ese poder Pentecostés, y lucha hasta la muerte contra el mal y el error. Que Cristo, mi Señor, irá contigo donde estés. Ha prometido ser nuestro amparo y defensor. Dice: y les dirás que el buen Jesús nuestros pecados ya quitó, aunque murió en cruenta cruz en la muerte, ya venció. Aleluya. Pues escuchemos la palabra de Dios, estemos atentos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos estén bien ahí en sus hogares, que el Señor les ayude y les guarde. Les invito a que, estando de pie, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, y le voy a invitar haciéndolo en el segundo libro, la segunda epístola a Timoteo, con la ayuda del Señor. En el capítulo 3, versículo 16, vamos a darle lectura a esta parte. Así por separado leemos primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, con la ayuda de nuestro Dios. Amén, hermanos. Primera Tesalonicenses 5, 17. Vamos a darle lectura. Y también a San Mateo 4:4, con la ayuda de nuestro Dios. Si ya lo tienen a su consideración, vamos a darle lectura
y dice 2 Timoteo 3:16, nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Con San Mateo 4:4 dice: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, hermanos, inclinando su rostro. Oramos. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos ante tu presencia, oh Padre bendito, dándote gracias, Señor, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre, porque nos permites, Padre, estar reunidos en esta hora, Padre, a tu pueblo. Gracias, Señor. En esta hora hemos, Padre celestial, de escuchar tu palabra. Habla nuestra vida, Señor. Háblanos, bendito Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro ser, conoces la necesidad de nuestro interior, Padre, conoces la necesidad de nuestra vida, Señor. Pero aquí estamos, Padre bendito, para que tú nos hables, Señor. Da un oído atento a tu pueblo ahí en sus hogares, Padre. Permite que en este momento, Señor, nada les distraiga, Señor, todo lo que el enemigo quisiere poner, Señor. Quítalo, bendito Señor, y sea tu Espíritu Santo, Padre, obrando en esta hora, hablando, bendito Señor, a nuestra vida, Padre bendito y santo. Así mi vida está en tus manos. Creemos que tú eres grande y que nos ayudarás, Padre, para obedecer tu palabra. Dios bendito, te damos gracias en este momento por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar ahí donde están, hermanos. Amén. Nuestro cuerpo cada día necesita de los alimentos para fortalecerse. La falta de esos alimentos puede ocasionar debilidad y enfermedad. Espiritualmente puede ocurrir lo mismo si no se alimenta correctamente. Por eso es que debemos estar alimentando nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. El alimentar, ¿verdad, hermanos? Es nutrir, sustentar, es mantenerla. Porque, hermanos, aún las cosas que se comen o beben para subsistir y crecer, hermanos, físicamente, debe de hacerse correctamente, si no, muchas veces hay desnutrición. ¿Y cuántas personas han muerto, verdad? ¿Cuántos pequeños? ¿Por qué? Porque no se alimentaron correctamente. Nosotros hemos visto estas situaciones, pero ahora, hermanos, nuestra vida espiritual, hermanos, la que recibimos después de creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como su Salvador? Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Él nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, pero nuestra vida no solamente va a quedar allí. Es necesario alimentarla día a día, porque si pregunto, en este día, ¿cuántos de ustedes se quedaron sin comer? ¿Cuántos de ustedes no desayunaron, ya no comieron y están sin comer hasta este momento? Ciertamente que, verdad, nuestro cuerpo está necesitando del alimento, porque con el alimento nos fortalecemos, tomamos fuerza para continuar el seguir, verdad, con vida. Y, hermanos, es muy necesario. Ahora, en nuestra vida espiritual es prácticamente necesario todos los días estar alimentando, nutriendo, metiendo, ¿verdad?, esas vitaminas que necesita nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta vida espiritual, ¿verdad?, que ahora nosotros tenemos, se tiene que estar alimentando día con día para no morir espiritualmente, hermanos, porque también se puede llegar a morir espiritualmente. Y creo que nuestro deseo no es morir, nuestro deseo, ¿verdad?, es seguir con vida en el camino de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es que es necesario estar alimentando nuestra vida espiritual. A lo que dimos lectura en el segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice: toda escritura es inspirada divinamente
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Hermanos, alimentando nuestra vida espiritual. ¿Y con qué la vamos a alimentar, hermanos? Primeramente, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es indispensable en nuestra vida. Esta verdad, esta epístola, el apóstol San Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es quien la escribe, estando en Roma por el año 66, 67 de Cristo. Y el propósito que él tenía es que llama a Timoteo generalmente a esforzarse, a continuar predicando la palabra, lo alentaba a que se apresurase a llegar a Roma para la última visita con el apóstol. En esta parte, ¿verdad? Es la última epístola del apóstol escrita, ¿verdad? Cuando estuvo preso allí poco antes, en Roma, poco antes de su martirio. En esta parte, en este capítulo que nosotros consideramos, el apóstol hace una predicción a la apostasía final y los rasgos, ¿verdad?, que se iban a caracterizar ahora a los malvados de aquellos tiempos. Pero en contraste a todo ello pone el apóstol en todo ello la conducta de Timoteo, el cual, hermanos, hasta el presente se había conducido de una manera pues ejemplar en ese tiempo, de tal manera que el apóstol le exhortaba a continuar en el estudio y práctica de lo que llevaba aprendido de las Sagradas Escrituras. En ese tiempo, hermanos, el apóstol exhortaba a Timoteo, pero no tan solamente en ese tiempo esa palabra, ¿verdad?, es útil. Hermanos, nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Toda escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, el Señor usó, ¿verdad?, hombres santos, hombres fieles, de los cuales, hermanos, escribieron la Santa Biblia, la palabra santa, la palabra bendita de Dios, la palabra que es autoridad suprema. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo ello, ¿verdad, hermanos? Todo lo que viene en la palabra de nuestro Dios, ahora a decirlo así, nos va a equipar a todo creyente de todo lo necesario para nuestra vida espiritual. De tal manera, hermanos, que en la Santa Biblia nosotros ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para estar bien. La Biblia, ¿verdad, hermanos? La Biblia es algo precioso que tenemos nosotros ahora como creyentes en Cristo Jesús, como cristianos, hermanos. Es un libro sagrado, el cual, si nosotros, ¿verdad?, meditamos en él, es una grande bendición. De tal manera que el Señor, ¿verdad?, dejó a nuestro alcance la palabra bendita de Dios. Y creo que ustedes ahí en su hogar tienen una Biblia, ¿verdad, hermanos? Una Biblia la cual nos va a estar instruyendo, de tal manera que nos enseña las buenas noticias del Evangelio. Ahí nosotros, ¿verdad?, en la palabra de Dios encontramos las buenas noticias, encontramos, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, y esa salvación es eterna. Ahora, hermanos, nos exhorta a conocerla, pero no solamente conocerla, ¿verdad?, porque no es tan solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, no, sino debe, hermanos, ahora que obedecerla. Y no digo solamente ustedes, ¿verdad?, todos los que hemos creído en Jesucristo, es necesario obedecer la palabra de Dios. No importa cuánto sé, ¿verdad?, no importa cuánto conozco, puedo conocer fechas, puedo conocer años, puedo conocer todo de la historia, pero, hermanos, si no la ponemos por obra, de nada sirve la palabra de Dios. Por eso, hermanos, toda escritura, ¿verdad?, toda la palabra de nuestro Dios es inspirada divinamente y útil para enseñar. Y sí que nos ha enseñado, ¿verdad, hermanos?, la manera en que debemos vivir. Sí que nos ha mostrado el camino que nosotros debemos seguir. Allí, hermanos, esta palabra dice que también es útil para redarguir. La palabra bendita de Dios, hermanos, es útil para convencernos, ¿verdad?, de que hacemos mal. Y la palabra de Dios siempre está redarguyendo. Y no se puede estar tranquilo. Cuando cometimos algún error, hermanos, la palabra bendita, ¿verdad?, de Dios nos va a estar redarguyendo. Nos dice cuando hemos hablado o cuando hemos actuado de la manera incorrecta. Nos está diciendo, hiciste mal. La palabra de Dios nos la recuerda.
De ahí, hermanos, ¿verdad? Aun cuando hemos sentido o pensado algo, ¿verdad?, que era incorrecto, ¿qué hace la palabra del Señor? Empieza a redarguir. Cuando hicimos algo que desagrada a Dios, empezamos a ser redarguidos por la palabra del Señor y nos ayuda, hermanos, a ver el error en nuestro caminar con el Señor. Y hermanos, ¿y cuántos, verdad, somos privilegiados de que el Señor nos enseñe, de que el Señor nos redarguya? Porque si no fuera así, siguiéramos nuestro propio camino y no nos importara nada. Pero tenemos, verdad, la palabra bendita de Dios, de tal manera que ella nos enseña a cómo vivir, a cómo, verdad, conducirnos, nos amonesta de todo nuestro pecado. Aún, verdad, decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuán delicioso, decía, es a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, nosotros encontramos, el Señor decía a Josué, meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque dice, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Al considerar la palabra de nuestro Dios, hermanos, la palabra bendita de Dios nos va a enseñar, nos va a ayudar, pero también dice en esta parte, para redarguir, para corregir, ¿verdad? El Señor nos ha corregido, hermanos. Alguno estará diciendo, ay, hermana, si viera cómo nos ha corregido el Señor. Y si nos corrige, hermanos, no nos deja en el error, nos empieza a redarguir, pero también el Señor viene a corregir, nos muestra dónde nos hemos equivocado y también nos ayuda allá, ¿verdad?, a regresar a los caminos rectos del Señor. No nos deja que vayamos, ¿verdad?, por donde nosotros quieramos. El Señor nos enseña su grande verdad y por ella, hermanos, nos corrige. Y bendito sea el Señor, ¿verdad, hermanos?, porque nos corrige. No nos deja hacer lo que nosotros queremos, sino que aún, ¿verdad?, los que son padres cuando corrigen a sus hijos, ¿por qué los corrigen? Porque no quieren ustedes que se vayan al mal, porque no quieren ustedes, ¿verdad?, que vayan y hagan lo malo. ¿Por qué los corrigen, hermanos? Pero también el Señor así nos corrige a nosotros. Y por eso, hermanos, ¿cuántos aceptamos la corrección del Señor? ¿Verdad? El que acepta la corrección es sabio, mas el que la rechaza, ¿verdad?, dice que es ignorante. Es necesario, ¿verdad?, que el Señor, aún por medio de su palabra, corrija a cada uno. Y también, hermanos, en esta parte, ¿verdad?, nos enseña a cómo ser justos en la manera de vivir. Es necesario, ¿verdad?, vivir una vida agradable delante de Dios. Es necesario que nosotros vivamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, para agradarle. La palabra de Dios, hermanos, está, ahora decirlo así, está al alcance de todos. La palabra de Dios, hermanos, usted no, ¿verdad?, está restringida para usted, no, está al alcance de nosotros para estar siempre preparados para lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Qué quiere en nuestra vida, hermanos? Que nosotros vayamos haciendo su voluntad, no lo que nosotros quieramos. De tal manera, hermanos, nosotros, ¿verdad?, ahora este alimento es indispensable para poder vivir en nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, no podemos permitir que nuestra vida espiritual se destruya. No podemos, ¿verdad?, permitir la destrucción en nuestra vida espiritual por no alimentarla. Este primer punto, ¿verdad?, es importante, alimentar la palabra, con la palabra de nuestro Dios, nuestra vida espiritual. ¿Y por qué, hermanos? Porque ella es muy importante. ¿Cuántos en este día, verdad, en los días pasados han estado leyendo la Biblia? ¿A cuántos se les ha olvidado también? ¿Y qué pasa, hermanos? Su vida ya no es la misma. ¿Por qué? Porque no la ha estado alimentando con la palabra de Dios y es necesario alimentarla. Por eso apartemos tiempo para conocerla, estudiarla, meditar en su palabra. Y hermanos, es ahí como nosotros vamos a estar ahora, dice, fortalecidos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vamos a estar tomando de una manera especial. Y es que no nada más la voy a leer por leerla, sino que cuando la estoy leyendo, habla mi vida, Señor. Que cada parte que yo lea, que tú me enseñes qué es lo que yo debo hacer. Enséñame, Señor,
Señor, no nada más leerla por leerla, ¿verdad? Y que si estoy actuando mal, pues dice, corrígeme. Y esa palabra, hermanos, es necesaria en nuestra vida para seguir el camino de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. También dimos lectura a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice este texto, un texto, ¿verdad?, pequeño, que creo que usted se lo sabe, y dice, orad sin cesar. Amén. Alimentando nuestra vida espiritual, hermanos, pero ahora con la oración. La oración es indispensable. En esta parte, ¿verdad?, también es el apóstol San Pablo quien escribe esta carta. Allí, ¿verdad?, fue San Pablo inspirado por el Espíritu Santo, pero ahora en el año 55, estando en Corinto. Su propósito era alentar a la iglesia, responder a las acusaciones, consolar a aquel rebaño que estaba siendo perseguido, expresar su gozo en la fe de ellos y también recordarles la importancia de ahora de la pureza moral y condenar, ¿verdad?, el estilo de vida de pereza. La pereza, ¿verdad?, ahora también corregir un mal entendimiento ahora de acuerdo a lo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, hermanos, San Pablo fue quien establece esta iglesia, de tal manera que aún ellos pudieron resistir los esfuerzos, ¿verdad?, todo lo que el diablo lanzaba contra ellos, pudieron vencer en las persecuciones, ¿verdad?, humanas para destruirla. Allí, hermanos, en esta carta, el apóstol exhorta a vivir espiritualmente, se exhorta a vivir cristianamente, exhorta, ¿verdad?, ahora a que sigamos buscando el rostro de nuestro Señor, de tal manera que ahora vemos en esta parte, en este capítulo hace varias exhortaciones, pero entre ellas nos dice, orad sin cesar. Hermanos, en esta parte, ¿verdad?, la oración es muy importante en la vida del cristiano, hermanos. No podemos olvidarnos. Ahora dice orar sin cesar, orar sin cansarnos, orar sin desmayar, el platicar con nuestro Dios. Hermanos, no debemos cansarnos, no debemos cansarnos al orar a nuestro Dios. Ciertamente que el enemigo, ¿verdad?, actúa de una manera que nosotros no clamemos, pero aún en esta parte, ¿verdad?, del apóstol San Pablo, no quiere decir que debemos estar día y noche, ¿verdad?, ahora inclinados, orando a nuestro Dios, siempre, ¿verdad?, postrados. Ahora, hermanos, sino que debemos estar con una actitud orante siempre. Y aún, ¿verdad?, algunos apartan algunas horas para clamar a Dios. Algunos dicen, yo oro 1 hora, 2 horas, en la mañana 3 horas, me levanto en la madrugada, estoy clamando al Señor. Sí, pero hermanos, aún cuando se levanta de esa oración, ¿qué hace? Su pensar, ¿verdad?, siempre está, Señor, y que no se acordó cuando estaba orando, Señor, se me pasó orar por esto, y ahí está en su mente. Su mente está clamando al Señor, aunque anda lavando la hermana, aunque anda el hermano trabajando, haciendo sus quehaceres. ¿Qué es lo que pasa? Está clamando, está pidiéndole al Señor misericordia. Allí, hermanos, es cuando debe de estar, ¿verdad?, la mente en oración, en ruego, ¿verdad?, aunque no estamos directamente, ¿verdad?, postrados en oración, porque cuántos, ¿verdad?, en el día, cuántos pensamientos llegan, ¿verdad?, a nuestra mente y se vuelven muchas veces en enojo, muchas veces, ¿verdad?, llega la preocupación, ha llegado el temor, el desánimo, pero hermanos, ahora todo ello, ¿qué va a pasar? Nosotros ahora debemos prontamente, esos pensamientos que vienen, todo aquello que quiere ocupar nuestra mente, Señor, ten misericordia y ayúdame, que tú seas mi único pensamiento, que tú seas, ¿verdad?, mi único pensamiento. Y ahí está clamando al Señor. Aún San Pablo, ¿verdad?, él exhortaba a perseverar en la oración. Aún a los efesios, les enseñó a ver la oración como un arma poderosa para usarse en la lucha de las batallas espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tenemos batallas espirituales de las cuales, hermanos, nosotros debemos de estar clamando, debemos de estar orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Es necesario hacerlo, hermanos, pero ahora, ¿cuántos se han cansado de orar?
en este tiempo que no se viene a las iglesias, que no se acude al templo, ¿cuántos ya cayeron en el conformismo? Les da lo mismo orar o no orar. Se levantan y pues se levantan como si no conocieran de Dios, hacer sus actividades, seguir y no oré todo el día. Hermanos, el diablo ha puesto, ¿verdad?, cansancio, ha puesto pereza. ¿Por qué? Porque ahora tiene más tiempo en su casa. Porque antes, cuando venía a la casa de Dios, Cristo se apuraba temprano, porque a las 7 empezaba el culto. Ahora domingo, dice, empieza a las 5. Me apuraba, pero ahora ¿qué pasa? A veces, ¿verdad?, es lo mismo orar o no orar. Ya nada es igual. El diablo, ¿verdad?, ha puesto pereza, ha puesto cansancio. Se ha conformado solamente con orar cuando se va usted a dormir un ratito y ya oré al Señor. Hermanos, eso no va a servir cuando llegue el momento de las pruebas. No va a servir, ¿verdad?, ese poco tiempo que se pasa con el Señor. Nosotros debemos, ¿verdad?, de pasar un tiempo con nuestro Dios. Debemos de pasar, ¿verdad?, un tiempo con nuestro Salvador. Allí en la mañana dice, yo no puedo, ya después de que me levanto, ya no puedo orar. Hermanos, pues antes de que se vaya usted a hacer sus quehaceres, ponga un tiempo para el Señor, alimentando su vida espiritual con la oración. Hermanos, no queremos morir, no queremos, ¿verdad?, nosotros morir espiritualmente. No le vamos a dar lugar al diablo, porque, hermanos, Él lo que quiere, ¿verdad?, que nosotros vayamos haciendo otras cosas, lo cual no nos manda el Señor. Hermanos, ahora los pensamientos, ¿verdad?, los ocupan otras cosas. Ya no ocupa ese pensamiento totalmente Dios. Si el Señor está ocupando su pensamiento totalmente, hermanos, pues gloria a Dios. Pero, hermanos, el dejar la oración, la vida espiritual sí se va muriendo. Y usted, ¿verdad?, no es necesario que nos digan, es que yo ya sí oro, pero yo ya no me siento igual como cuando antes oraba yo y sentía la presencia de Dios y sentía las caricias de su amor. Hermano, algo está pasando, y es que ¿qué? Está descuidando su vida de oración. Antes clamaba, ¿verdad?, cuando ya se estaba durmiendo en la oración, y ahora le da lo mismo dormirse o quedarse así sin orar. Hermanos, es necesario, porque aún, hermanos, el Señor decía a los discípulos, ¿verdad?, es necesario orar siempre y no desmayar. Y más en este tiempo, hermanos, es necesario estar alimentando nuestra vida espiritual para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos así, hermanos. Es necesario estar orando. Si usted ya dejó de clamar, ¿verdad?, vuelva a hacerlo. No se deje morir, hermano. El diablo, ¿verdad?, anda cual león rugiente buscando a quien devorarse. Que no, ¿verdad?, no se deje que el enemigo le devore, que el enemigo le destruya. Es necesario orar. También dimos lectura a lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, con la ayuda de nuestro Dios, y dice la palabra del Señor: mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien tocó la vida de San Mateo para escribir este Evangelio, y por el año 50-60 de Cristo. Y el propósito era mostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Allí, ¿verdad, hermanos?, en esta parte, nosotros, en esta parte que nosotros damos lectura, aquí no se refiere, ¿verdad?, a las necesidades físicas de las personas, sino ahora a las espirituales. En este capítulo se describe el momento en que Jesús es llevado al desierto para ser tentado del diablo. De tal manera que tras 40 días y 40 noches de ayuno que nuestro Señor Jesucristo hizo, el diablo tentó al Mesías, a nuestro Salvador, a que si realmente el Hijo de Dios, tal y como lo aseguraba, convertiría las piedras en pan. Y ahora decimos, hermanos, Cristo Jesús sí lo podía hacer, sí podía hacer, ¿verdad?, convertir las piedras en pan. Poder tenía, si tuvo poder, ¿verdad?, para alimentar a una multitud tan grande de personas.
personas podía hacerlo, pero el diablo siempre anda tentando. Pero en ese momento, ¿verdad? El Señor estaba en ayuno. Y en ayuno, ¿verdad? Es dejar de beber, de comer, hermanos, para estar un momento con el Señor, para fortalecernos ahora, decir, en nuestra vida espiritual, para doblegar nuestra carne al Señor, para que, ¿verdad?, nuestra carne esté sometida a la voluntad del Señor, no lo que nosotros queremos. En esta parte, ¿verdad?, el Señor decía y responde al diablo, le dice, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento nuestro Señor estaba en ayuno. Un ejemplo, ¿verdad?, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de ayunar. ¿Cuántos hermanos han ayunado? O de que el hermano, su verdad, pastor en cada iglesia ya no les ha dicho, hermanos, tienen que ayunar, están invitados a ayunar este día. Y muchas veces cuando usted venía a la iglesia decía, pues vamos a ayunar, viendo la necesidad. Hermanos, el estar ayunando muchas veces, hermanos, aunque el exterior, ¿verdad?, se deteriora, el interior se renueva día a día. Nuestro interior, ¿verdad?, se fortalece, nuestro interior se renueva, recibimos nuevas fuerzas de parte de Dios. ¿Y cuántos, verdad, dicen, no, es que me va a hacer daño el ayunar? No, es que si ayuno voy a perecer, me voy a enfermar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ayunó 40 días y 40 noches. Hermanos, ¿y por qué? Ahora en este momento había llegado el diablo, ¿verdad?, a tentarlo, pero no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con el Padre Celestial. Él quería agradar al Padre Celestial. ¿Cuántas veces, verdad, el enemigo viene también a nuestra vida a querernos tentar, a querernos, verdad, hacer que nosotros hagamos en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces ha llegado a su vida a poner tentaciones en las cuales que si usted no está preparado espiritualmente, llega a caer? ¿Por qué? Porque no doblega su carne a la voluntad del Señor. Hermanos, es necesario estar ayunando. El ayuno, ¿verdad?, es más que dejar de comer un día. Algunos ofrecen, ¿verdad?, día y medio, algunos mediodía a las 3 de la tarde. Hermanos, pero ese ayuno es un tiempo especial de que separamos nosotros para buscar más a Dios, para tener más comunión con Él. Y es que muchas veces nuestra carne se quiere rebelar, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios. Pero hermanos, es allí en el ayuno donde nosotros podemos presentar nuestro cuerpo para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. De tal manera, hermanos, que en este tiempo tan difícil, ¿será necesario ayunar? ¿Será necesario estar en ayuno, hermanos? ¿O qué decir? Pues ya nos dieron descanso, es ahora sí para comer y comer ahí en mi casa. Y hermanos, y no acordarme de esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Hermanos, no es solamente eso, es necesario estar en constante ayuno. ¿Y por qué, hermanos? Porque los tiempos son difíciles. Aún, ¿verdad?, aquellos hombres se acercaban al Señor Jesucristo, que por qué sus discípulos no ayunaban y ellos sí. Vendrán días cuando ayunarán. Y estos son los días, hermanos, cuando necesitamos estar en ayuno, en constante, ¿verdad?, ahora en constante comunión con nuestro Dios. No podemos quedarnos así, hermanos. Necesitamos recibir fortaleza de nuestro Padre Celestial. Ahora sí pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten debilitados, hermanos, en su vida espiritual? ¿Cuántos de ustedes están sintiendo que dicen, ya no tengo fuerzas para seguir? Entremos, alimentemos nuestra vida espiritual, hermanos. No podemos quedar así. Aún, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, veíamos a siervos de Dios, los cuales ayunaban 40 días, 3 días. ¿Por qué? Porque la ocasión, ¿verdad?, de que estaban viviendo, las circunstancias eran difíciles. Y es ahí, ¿verdad?, como ellos buscaban que el Señor les respondiera, que el Señor les escuchara. Aún Esdras decía, ayunamos pues a Dios sobre esto, y el Señor nos fue propicio.
¿Por qué, hermanos? Porque nunca que alguien haga un ayuno al Señor va a quedar así, sino que Dios va a hacer su obra. Y hermanos, es necesario que nosotros pidamos la dirección de nuestro Señor mientras esperamos, ¿verdad?, a Cristo nuestro Señor. Es necesario estarnos alimentando, hermanos. Es necesario estar buscando la ayuda del Señor y alimentar nuestra vida ahora también con el ayuno. Es necesario, hermanos. Por eso, ahora usted que ha dejado, ¿verdad?, de leer la palabra de nuestro Dios, que ya la toma en poco, que ya, ¿verdad?, es algo normal, pues que solamente nos está escuchando por medio de este medio, pero que su Biblia no la toma durante todo el día, durante los días que no hay culto. Es necesario que ahí la tome, hermanos. Es necesario tomar la palabra de Dios, meditar en ella, para que ella nos enseñe y obedezcamos a la palabra del Señor. Alimentemos nuestra vida con la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿usted ya no ha orado como oraba antes? ¿Usted ya no le ha entregado, verdad, al Señor esas horas que usted le entregaba antes? Cuando usted estaba vivo espiritualmente, cuando usted estaba fortalecido espiritualmente, ahora se ha debilitado, ahora ya no tiene las mismas fuerzas de antes para entregar, ¿verdad?, su mejor tiempo al Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque dejó de hacerlo y ahora el cansancio, la pereza, lo han gobernado. Y hermanos, y si usted se queda así, puede morir. Es necesario, ¿verdad?, que usted también ayune. Si ha dejado de hacerlo, hermanos, vuelva a hacerlo. Vuelva a hacerlo, hermanos. No se deje morir espiritualmente. Alimente su vida espiritual. Alimentemos nuestra vida espiritual, hermanos, pues Cristo viene pronto y no podemos estar de esa manera. No podemos, ¿verdad?, estar raquíticos espiritualmente, desnutridos. Necesitamos vitaminarnos con ahora el alimento espiritual. Hermanos, es necesario. No se deje que el diablo, ¿verdad?, haga estragos en su vida. Todavía hay tiempo de buscar el rostro de Dios. Todavía hay tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Por eso, hermanos, la necesidad de estar alimentando nuestra vida espiritual. Allí, hermanos, en su hogar, si usted quiere doblar su rodilla y si usted, hermanos, sabe que ya no es el mismo de antes espiritualmente, medite en este momento y que la palabra del Señor, hermanos, toque su corazón. Cristo Jesús fue un ejemplo, hermanos, nuestro ejemplo ahora sí, más grande para nosotros. Tomemos ese ejemplo de Cristo Jesús y, hermanos, y no desmayemos. Sigamos adelante buscando el rostro de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios y a pedirle que Él sea con nosotros, hermanos, y así a pedirle su dirección. Allí donde está, hermanos, cierre sus ojos. Vamos a clamar a nuestro Dios. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia nos acercamos, poderoso Padre, dándote gracias, Señor, por la vida que tú nos concedes, Padre eterno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos permites tener vida física, Señor. Gracias, Padre celestial, porque podemos aún respirar, bendito Señor. Gracias, bendito Padre. Pero, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, tú conoces cuántos están muriendo espiritualmente, Señor amado. Cuántos, benditos Señor, han descuidado su vida espiritual. Cuántos, amado Padre, ya no han buscado tu rostro como antes. Cuántos, benditos Señor, ya no han
líbrales de peligros, de enfermedades, Señor, a nuestras hermanas en sus quehaceres, bendito Señor, aún a los jóvenes, bendito Dios, que están estudiando aún, bendito Dios, a los niños, bendito Padre, que hacen sus tareas ahí en sus casas, ayúdales, dale sabiduría, Señor, y sigue confortando, sigue fortaleciendo al que sufre, Señor, al que estuviere triste, dale fortaleza, Padre. Muchas gracias, Señor amado, por todo lo que tú haces, por todo lo que harás. Te damos gracias, Señor, guarda de nosotros, Dios. Así mientras estemos distantes los unos de los otros, que la gracia de Cristo Jesús, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros desde ahora hasta que Cristo Jesús venga por su amada iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y tengan una bonita tarde.